Nunca me importó ser sorda. De hecho, lo prefería a medida que envejecía. Sé que se esperaba que me sintiera sola, incluso aislada, pero yo amaba el silencio. Me permitía moverme por la vida sin distracciones. Solo tenía que encender el Fox News para alejarme y recordar que mi predisposición genética me estaba librando de un dolor de cabeza masivo por todo el ruido innecesario del mundo. Mis padres, por otro lado, veían mi discapacidad como una especie de afrenta personal hacia ellos, como si Dios les estuviera mostrando un dedo medio gordo cuando nací. Bárbara y Lewis Candace, con su existencia perfecta de clase media alta, no debían tener una hija sorda. Yo era claramente como querían que luciera, con cabello rubio como el maíz, piel de porcelana y ojos azules brillantes, pero para ellos era como una hermosa pieza de cerámica, con una gran y desagradable grieta en el medio. Lo intentaron todo: cirugías, médicos naturópatas, acupuntura, cualquier cosa que pudiera arreglarme, y cuando nada funcionó, solo se rindieron. Siempre estaba ese sentimiento persistente de decepcionarlos, aunque destacara en la escuela, tuviera un buen trabajo y me casara con el hombre de mis sueños llamado Teddy. Creo que por eso acepté la cirugía. Quería finalmente hacerlos felices, darles la hija que siempre quisieron, una hija perfecta que pudiera oír. Fue un procedimiento experimental restaurativo que iba a ser realizado por un renombrado doctor llamado Wilson Hubbard, que estaba cerca de mi ciudad natal, en las afueras de Seattle. El doctor fue muy claro: había una alta probabilidad de fracaso, y aún así estaba trabajando en los matices de la operación. Ante la insistencia y el bolsillo de mis padres, accedió a aceptarme como paciente despejando su agenda. Todo sucedió tan rápido que Teddy no pudo tomar tiempo libre en el trabajo, así que me vi obligada a volar desde Boston por mi cuenta y saludar a mis esperanzados pero ansiosos padres en Seattle. Fuimos al hospital donde el doctor Hubbard simplificó la cirugía en los términos más comunes, y yo asentí sin prestar mucha atención a lo que decía. La noche antes de la operación, estaba acostada en mi antigua cama haciendo una videollamada con Teddy. Con el tiempo, había desarrollado una gran habilidad para leer los labios. «Yo también te amo», dije haciendo señas con las manos antes de apagar las luces y dormirme. Me administraron anestesia y, cuando desperté de la cirugía, una enfermera estaba allí para ayudarme, llamando a mis padres y al doctor para informarles que estaba consciente. «¿Cómo te sientes, Callie?», dijo el doctor Hubbard, acariciando su barba blanca que me recordaba una versión más delgada del coronel Sanders de KFC. «Estoy bien, hay un poco de dolor en mí», me detuve, y el doctor Hubbard me sonrió con diversión. «Puedo escuchar mi voz», tartamudeé. Mi madre comenzó a llorar, mientras ella y mi padre me abrazaban llenos de alegría. Yo no paraba de agradecer al doctor. «Gracias, doctor Hubbard, gracias». Mi madre entre lágrimas también lo decía. Sonaba como yo esperaba que sonara, aguda y estridente, mientras que la voz de mi papá, por otro lado, era grave, suave y agradable. Regresamos a la casa de mis padres y llamé a Teddy para informarle que, por lo que yo podía decir, la cirugía fue un éxito. «Es increíble», dijo, y me alegré de encontrar su voz melodiosa. «Estoy muy ocupado en el trabajo, pero trataré de llegar lo antes posible, te lo prometo». Cuando mis padres y yo nos sentamos a cenar, todavía sentí un poco de presión en mis oídos, pero en general me sentía normal. Estaba hablando emocionadamente acerca de algunos de mis nuevos sonidos favoritos, cuando escuché algo. Era como la voz de mi madre, pero en un susurro apenas perceptible. Es una lástima que todavía tenga la misma voz. «¿Qué?», dije, y ambos padres me miraron. «¿Acabas de decir algo sobre mi voz?». La cara de mi mamá se volvió pálida. «No, querida, nadie dijo nada sobre tu voz». Agarró su copa y le dio un largo sorbo. Centré mi atención en ella y pude escuchar algo más. Era un sonido que más tarde identificaría como el chirriar de una rueda, un ruido ambiental bajo casi imperceptible. Había algo más también, un zumbido apagado pero cálido. Boom, 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 boom. Miré a mi papá y se estaba sirviendo otra cucharada de puré en su plato. Capté su mirada y me hizo un pequeño gesto con la mano. En los días siguientes, descubrí que no solo podía escuchar a mis padres, sino a todos, que cada persona llevaba consigo su propio sonido individual y único. La mayoría de las veces solo era un ruido de fondo tan tenue que apenas podía oírlo. De vez en cuando, encontraba un pensamiento en palabras, pero en su mayoría era solo una sensación audible.
Pasaba mis días en YouTube escuchando todos los sonidos como podía, para poder identificar los ruidos que escuchaba en las personas que me rodeaban. La señora Tucker, una mujer agradable a otro lado de la calle que cocinaba maravillosamente, tenía un sonido que mejor podría describir como el sonido de los dientes hundiéndose en un pollo frito. El sonido del carretero me recordaba la lluvia cayendo sobre piedras. Roger, el jardinero de mis padres, sonaba como si estuvieran barajeando una baraja de cartas. Algunas personas tenían música como su sonido, no el simple ritmo de mi padre, sino varias complejas y maravillosas que me dejaban sin palabras. Estaba caminando por la calle y me detuve frente a la casa de nuestra vecina, una mujer mayor y sobreviviente del Holocausto. Podía escuchar su sonido incluso a distancia, una música devastadora y hermosamente inquietante que me dejaba parada, incapaz de moverme mientras las lágrimas caían por mi rostro. Mi sonido favorito, sin embargo, pertenecía a los niños. No estaba segura de por qué, pero descubrí que todos los niños tenían el mismo sonido a diferencia de los adultos. Era una mezcla de risas y carcajadas alegres y animadas. Si pasaba por un parque o una escuela, podía escuchar el ruido colectivo de la alegría y felicidad, una magnífica orquesta que hacía que mi corazón se hinchara cada vez. Estaba de compras en el centro de la ciudad, maravillada por mi nueva realidad, una vida llena de sonidos. Todo lo que tenía que hacer era enfocarme en una persona y podía escucharla. Remolcadores, aullidos de lobos, hojas que crujen, el sonido de la leche siendo vertida sobre los ricos Crispies, Natch, Scramble y Pop. Luego escuché algo, un estruendo vociferante que resonaba en mi cabeza, como uñas contra una pizarra. Podía escuchar una palabra, clara y terrible, repitiéndose una y otra vez. Dolor, dolor, dolor. Contuve la respiración. Mi mente daba vueltas mientras me tambaleaba en la dirección de la que venía el ruido. Cuanto más cerca estaba de él, más dolor sentía, como si clavos se estuvieran incrustando en mis sienes. El sudor me empapaba la cara y sentía que podría desplomarme. Miré hacia arriba desde el suelo y me encontré parada frente a un hotel en ruinas, de esos que parecen cobrar por hora en lugar de por día. Frente a mí había una puerta con el número 3. Llamé a la policía, dándoles mi ubicación y mintiendo, diciendo que podía escuchar gritos desde dentro de la habitación. Cuando llegaron me quedé atrás, observando cómo golpeaban la puerta. Un hombre mayor sin nada fuera de lo común la abrió, y pude escuchar otro ruido, el suave sonido de un piano que se estaba tocando, y una palabra innegable: ayuda. «Hay alguien dentro», grité, incapaz de contenerme. Los agentes de la policía irrumpieron, a pesar de las protestas del hombre. Desde donde yo estaba, podía verla, una joven atada a la cama, solo con ropa interior y una bolsa de plástico cubriendo su cabeza. Vi al hombre ser arrestado y a la chica, quien quiera que fuera, ser rescatada. Para mi alivio, cuando le quitaron la bolsa, la música que antes apenas podía escuchar aumentó de volumen, y me fui antes de que la policía pudiera hacerme preguntas. Aunque no le conté a nadie, ni siquiera a Teddy, sobre mis nuevas habilidades, decidí confiar en el Dr. Hoover después del incidente en el motel. Estaba sentado en su excepcionalmente limpio consultorio blanco durante mi revisión y le conté todo. Se sentó y escuchó. Sus ojos de búho me estudiaban interesantemente. «Curioso, ¿cuál es mi sonido?», me dijo. «Es como el crujido de la nieve fresca bajo las botas. Es encantador», le dije con una sonrisa. «El oído es algo fascinante, y solo puedo conjeturar lo que estás experimentando porque en realidad el procedimiento es reversible si lo quieres. Estaría encantado de...». Se detuvo. Sacudí la cabeza. No, hay tantas cosas maravillosas en ello. No puedo imaginar apagarlo ahora. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que cambiara de opinión acerca de los sonidos. Estaba en la cocina de mis padres preparando el almuerzo y charlando con su limpiadora Anita, que sonaba como manos ásperas frotándose cuando me golpeó. Era un sonido que me dejó sin aliento. Niños gritando y llorando de dolor, como si lo estuvieran torturando y mutilando. Podía oírlos gritando en angustia. Era insoportable. El ruido penetraba y era inescapable. Me envolvió y podía sentir físicamente el sonido, como cuchillos desgarrando mi piel. Empecé a llorar y una ola de náuseas me paralizó y me hundió en el suelo. Frente a mí la puerta de entrada comenzó a abrirse y apareció la sonrisa radiante de Teddy. Sorpresa, llamó a la casa. Había una mirada de preocupación cuando me vio aferrada al suelo. «Callie, ¿estás bien? ¿Qué pasa?». Los llantos de los niños resonaban en mi cabeza, aún más fuerte ahora. Mi querido Teddy, mi esposo,
y el portador del peor sonido del mundo.